En octubre de 2023, la vasta e impenetrable Amazonía ecuatoriana se tragó 3 sueños, 3 vidas, 3 exploradores españoles: Javier Rojas, Elena Morales y Mateo Castillo. Mochileros experimentados y apasionados desaparecieron sin dejar rastro en la inmensidad del Parque Nacional Yasuní. El mundo siguió una búsqueda frenética que barrió la selva por aire y tierra, pero que solo encontró el silencio. Pasaron 6 meses de incertidumbre y el caso fue archivado, convirtiéndose en una estadística trágica, una historia más de aventureros consumidos por la naturaleza salvaje. Las familias quedaron en un purgatorio de luto, sin cuerpo, de dolor, sin respuestas. La esperanza se había vuelto ceniza, hasta que un video viral, publicado por un influencer de viajes en abril de 2024, lo cambió todo. Una imagen de dron, capturada por casualidad, reveló lo que nadie podría imaginar y expuso una verdad mucho más extraordinaria y compleja que cualquier teoría oficial. La historia que siguió no fue una de supervivencia contra la naturaleza, sino una inmersión en un misterio tan antiguo como la propia selva. Para las familias, especialmente para Sofía Castillo, la incansable hermana de Mateo, la conclusión oficial de que simplemente se perdieron nunca fue una verdad aceptable. Ella sentía en su interior que algo más había sucedido, una pieza de rompecabezas que los equipos de rescate no pudieron o no quisieron encontrar. Durante 6 meses, su voz fue un eco solitario en las redes sociales, una lucha contra el olvido, insistiendo en que la selva no da respuestas tan simples. El archivo del caso fue un golpe devastador, una puerta de plomo cerrada sobre la posibilidad de entender algún día lo que ocurrió en aquel territorio indómito. La narrativa oficial había sido escrita, pero la historia real todavía pulsaba, escondida bajo el dosel del Amazonas. Lo que están a punto de presenciar es la anatomía completa de este misterio. Vamos a recorrer los pasos de Javi, Elena y Mateo, desde sus últimos días de normalidad hasta el momento en que se convirtieron en una leyenda. Nos sumergiremos en el laberinto de la investigación, sentiremos la angustia de la búsqueda infructuosa y el peso abrumador del tiempo, y entonces juntos experimentaremos el impacto de la revelación, el instante en que un video sin pretensiones de un dron se convirtió en la llave para desvelar un secreto guardado por generaciones. La verdad sobre la desaparición de los mochileros de Yasuní no estaba en mapas o informes de búsqueda, sino en un campamento oculto que desafiaba la lógica y reescribía la historia. Prepárense, pues la respuesta a lo que les ocurrió es más sorprendente que la propia pregunta. Esta es una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo. Si te apasionan los misterios reales que superan la ficción, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perder ni un solo paso de este increíble viaje. Queremos construir una comunidad global de investigadores de misterios, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo en este preciso momento. Descubramos juntos hasta dónde pueden llegar estas increíbles historias. Para entender la profundidad de la pérdida, primero necesitamos conocer la luz que se apagó. El trío era una constelación de amistades y sueños, unida por un amor visceral, por lo desconocido. En el centro estaba Javier Rojas, un biólogo de 29 años, cuya pasión por la naturaleza era tanto académica como espiritual. No era un aventurero imprudente en busca de adrenalina. Javi era un científico, un observador metódico y cauteloso. Para él, la selva amazónica no era un obstáculo a ser conquistado, sino una biblioteca viva, llena de secretos por descifrar con respeto. Era el líder natural de la expedición, el cerebro detrás de la logística, el hombre que comprobaba los nudos 3 veces y que conocía el nombre científico de cada planta que podría salvarlos o matarlos a Anzú. Liderazgo no provenía de la autoridad, sino de una competencia tranquila que inspiraba confianza en todos a su alrededor. La expedición al Parque Nacional Yasuní era el proyecto de la vida de Javi. Pasó más de un año planificando cada detalle, trazando rutas en mapas topográficos, calculando suministros con precisión quirúrgica y estudiando los patrones climáticos de la región. Su objetivo era noble y ambicioso: a mapear un sendero no documentado, una vena inexplorada en el corazón de uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Creía que al documentar la biodiversidad de esa área remota, podría contribuir a su preservación, creando un argumento científico irrefutable
contra la explotación depredadora. Su mochila no solo contenía equipo de supervivencia, sino también diarios de campo, frascos para muestras y un profundo sentido de propósito. Javi estaba en una misión para dar voz a la naturaleza salvaje usando el lenguaje de la ciencia. El contrapunto perfecto para la mente analítica de Javi era el alma artística de Elena Morales. A los 27 años, Elena era una fotógrafa de naturaleza en ascenso y la devota novia de Javi, en donde él veía especies y sistemas LAVI, luz, textura y emoción. Su cámara era una extensión de sus ojos, y su talento residía en su capacidad para capturar la esencia de un lugar, la personalidad de una criatura, la historia silenciosa de un paisaje. Se unió a la expedición no solo por su amor por Javi, sino por una feroz determinación de documentar la belleza intacta de la vida salvaje amazónica. Para Elena, cada fotografía era un acto de preservación, un testimonio congelado en el tiempo de un mundo que estaba desapareciendo rápidamente. Era la guardiana visual de la expedición. La contribución de Elena iba mucho más allá de su talento fotográfico. Ella era el corazón del grupo, la fuerza empática que mantenía el equilibrio entre la cautela de Javi y el ímpetu de Mateo. Poseía una paciencia casi meditativa, capaz de pasar horas inmóvil, esperando que un pájaro raro se posara o que la luz del sol filtrada por el dosel creara el momento perfecto. Su sueño era crear un documental que fuera más que un mero registro científico. Quería que la gente sintiera el pulso de la selva, que se enamorara de ese mundo y así se sintiera impulsada a protegerlo. Creía firmemente en el poder de la imagen para trascender barreras culturales y lingüísticas, para tocar el corazón humano de una forma que los datos brutos raramente lograban. Completando el trío estaba Mateo Castillo, el mejor amigo de Javi, de 28 años. Mateo era la personificación del carisma y la aventura. Como un popular bloguero de viajes, había construido una carrera transformando sus travesías en narrativas cautivadoras que inspiraban a miles de seguidores. Era el enlace del grupo con el mundo exterior, el contador de historias que traducía la experiencia cruda de la exploración en contenido digital vibrante y accesible. Mientras Javi era el cerebro y Elena el corazón, Mateo era la voz de la expedición. Su espíritu era audaz, siempre empujando los límites, pero su lealtad a Javi garantizaba que nunca cruzara la línea de la imprudencia. Confiaba plenamente en el juicio de su amigo, lo que creaba una dinámica de equilibrio perfecta entre osadía y seguridad. La amistad entre Javi y Mateo era el cimiento sobre el que se construyó la expedición. Se conocían desde la infancia y compartían un historial de aventuras que fortalecieron su vínculo. Javi admiraba la habilidad de Mateo para conectar con la gente y encontrar alegría en los desafíos. Mientras que Mateo respetaba profundamente el conocimiento y la preparación meticulosa de Javián en este viaje. El papel de Mateo era crucial, documentaría la jornada humana, los desafíos diarios, la camaradería y la superación. Su blog y sus futuras publicaciones serían el legado narrativo de la expedición, una ventana a un mundo que pocos tendrían la oportunidad de ver, contada a través de su perspectiva, magnética y contagiosa. Él era el embajador de la aventura. El escenario elegido para esta gran empresa, el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, era un arma de doble filo. Por un lado, era un paraíso biológico, reconocido por la UNESCO como reserva de la biosfera, albergando un número impresionante de especies en cada hectárea. Era el lugar perfecto para el trabajo de Javi y el arte de Elena. Por otro lado, era una de las regiones más remotas y peligrosas del mundo, un laberinto de ríos sinuosos, pantanos traicioneros y una vegetación tan densa que la luz del sol apenas toca el suelo. El parque también era el hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, un factor que añadía una capa de complejidad y riesgo impredecible a la ya peligrosa travesía. La expedición comenzó el 15 de octubre de 2023, bajo un cielo despejado y un ambiente de optimismo contagioso. Las últimas fotos que enviaron a sus familias mostraban 3 rostros sonrientes, equipados con lo más moderno en material de trekking y comunicación. Estaban preparados para todo lo que la naturaleza pudiera presentarles. El plan era riguroso, una travesía de 15 días a través de una ruta predefinida, que culminaría en un punto de extracción, donde un guía local los encontraría. La seguridad era una prioridad,
y el protocolo de comunicación era claro: harían contacto vía teléfono satelital cada 72 horas. Un faro de normalidad transmitido desde el corazón de la oscuridad verde. Los primeros días de la jornada transcurrieron exactamente como estaba planeado. Las comunicaciones iniciales con sus familias estaban llenas de entusiasmo. Javi describía nuevas especies de insectos. Elena hablaba de los colores increíbles que estaba capturando en sus fotos. Y Mateo narraba con su humor característico los pequeños desafíos del día a día, como los enjambres de mosquitos y la humedad implacable. Estaban en su elemento, funcionando como una unidad cohesionada y eficiente. La selva, aunque exigente, parecía haberlos aceptado, revelándoles su belleza y sus secretos. El progreso era bueno, y todo indicaba que la expedición sería un éxito rotundo, un hito en sus jóvenes y prometedoras carreras. El mundo de ellos y el de sus familias comenzó a fracturarse el 22 de octubre. Fue cuando se realizó la última llamada. Al otro lado de la línea estaba Sofía Castillo, la hermana mayor de Mateo. En él, como siempre, era la voz del grupo. Su narración, sin embargo, conllevaba una dualidad inusual. Por un lado, estaba la emoción de un explorador que ha hecho un descubrimiento. Describió vívidamente cómo encontraron una serie de grabados extraños en árboles antiguos, con patrones geométricos que no se asemejaban a ningún arte indígena conocido de la región. Era un potencial descubrimiento arqueológico, un misterio dentro de su ya fascinante viaje. Por otro lado, por primera vez, había una nota de aprensión en su voz. Sofía recordaría más tarde que, bajo el entusiasmo, había una tensión sutil en Mateo. Mencionó algo que en ese momento pareció solo un comentario pasajero, para que, en retrospectiva, sonaría como una alarma premonitoria. Le confesó a su hermana que el grupo compartía una sensación persistente e inexplicable de estar siendo observado. No era la mirada de un jaguar u otro animal salvaje que estaban entrenados para identificar. Era algo diferente, una presencia que sentían, pero no podían ver. Una inteligencia invisible que acompañaba sus pasos en la selva. Sofía intentó disipar la preocupación, atribuyendo la sensación al cansancio y a la atmósfera opresiva de la selva profunda. Se despidieron con las promesas habituales de cuidarse y llamar en 3 días. La llamada terminó, la conexión se cortó y se instaló un silencio absoluto. Fue la última vez que el mundo exterior escuchó las voces de Javier, Elena o Mateo en el portal de comunicación que los unía a la civilización. Se había cerrado para siempre y fueron engullidos por el misterio que sintieron flotando a su Las siguientes 72 horas se arrastraron con una lentitud tortuosa para las familias. El 25 de octubre llegó y pasó sin ningún contacto. La preocupación inicial dio paso a la ansiedad. Quizás el teléfono satelital estaba defectuoso o la densa capa de nubes bloqueaba la señal. Se aferraron a explicaciones lógicas, a escenarios que tenían solución. Pasaron otras 72 horas. La ansiedad se convirtió en miedo. Las excusas racionales comenzaron a parecer frágiles, transparentes ante la magnitud del silencio que venía del Amazonas. Cada hora sin noticias era como un martillazo, agrietando la estructura de la esperanza. Finalmente llegó el 30 de octubre. Era la fecha marcada para el encuentro en el punto de extracción. El guía local esperó durante horas, escudriñando la orilla del río, pero el trío nunca apareció. La esperanza se desvaneció y la dura realidad se impuso. En ese momento, el protocolo de emergencia se activó oficialmente. Las autoridades ecuatorianas fueron notificadas y la noticia que las familias temían se hizo oficial a Javier Rojas. Elena Morales y Mateo Castillo ya no eran considerados exploradores en una expedición. Ahora eran clasificados como desaparecidos. Y la mayor búsqueda en la historia reciente de Ecuador estaba a punto de comenzar. El mundo antes de la tragedia había terminado. Cuando sonó la alarma, la respuesta fue inmediata y masiva. Las autoridades ecuatorianas, con el apoyo de expertos internacionales, lanzaron una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate jamás vistas en la región. Helicópteros surcaban el cielo húmedo, sus rotores sonando impotentes sobre el mar infinito de verde. En tierra, equipos de élite, compuestos por militares y guías indígenas que conocían la selva como la palma de su mano,
se adentraban en el laberinto de árboles y ríos. La tecnología se unió al conocimiento ancestral and drones con cámaras térmicas sobrevolaban áreas de interés, mientras los rastreadores buscaban huellas, ramas, rotas, cualquier señal de paso humano. En los primeros días había un sentimiento palpable de urgencia y optimismo. Se creía que con tantos recursos y pericia sería solo cuestión de tiempo hasta que el trío fuera encontrado, quizás herido o perdido, pero vivo. Sin embargo, el Amazonas no entrega sus secretos fácilmente. La inmensidad que parecía tan bella en las fotografías de Elena ahora se revelaba como un antagonista formidable e indiferente. Los días se convirtieron en semanas de esfuerzo exhaustivo y frustrante. El terreno era implacable. La humedad drenaba las fuerzas de los hombres más resistentes y las lluvias torrenciales borraban cualquier rastro que pudiera haber quedado. La selva parecía conspirar para mantener su misterio intacto. El área de búsqueda, calculada a partir de la última ubicación de la señal satelital, era inmensa y cada hectárea conquistada parecía multiplicarse en más territorio inexplorado y amenazador. El optimismo inicial comenzó a erosionarse, reemplazado por un agotamiento sombrío, mientras la selva devolvía solo el silencio. El único descubrimiento en semanas de búsqueda intensiva fue tan enigmático como desalentador. A unos 10 kilómetros de la última ubicación conocida, un equipo encontró una tienda de campaña solitaria, parcialmente montada. Dentro y alrededor algunos equipos no esenciales, como un libro y un juego de ollas, estaban esparcidos. El análisis de la escena solo profundizó el misterio. No había señales de lucha, ni rastros de sangre. Las marcas en el suelo no indicaban la presencia de un gran depredador, como un jaguar o una anaconda. El equipo esencial, las mochilas principales, el teléfono satelital, los pasaportes y, crucialmente, la cámara de Elena había desaparecido. Era como si simplemente se hubieran evaporado en medio de una tarea rutinaria, dejando atrás un escenario espeluznantemente tranquilo e inexplicable. Con pocas evidencias físicas para trabajar, los investigadores se vieron forzados a recurrir a teorías. La ausencia de violencia sugería que un crimen era improbable. La hipótesis de un ataque animal fue descartada por la falta de señales. Lentamente, la narrativa oficial comenzó a solidificarse en torno a la explicación más común para las tragedias en el Amazonas en la propia naturaleza. La teoría principal, que pronto se convertiría en la conclusión oficial, era que los tres mochileros fueron sorprendidos por una crecida súbita. Una tromba de agua, común en la estación lluviosa, podría haber arrastrado el campamento y los cuerpos al fondo de un río, explicando por qué no se encontró nada más. Era una explicación plausible, lógica y, sobre todo, conveniente para cerrar un caso caro y sin pistas. Tras casi un mes de búsquedas infructuosas, el gobierno ecuatoriano tomó la difícil decisión de suspender la operación activa. Los recursos eran finitos y la probabilidad de encontrar supervivientes se consideraba nula. En una rueda de prensa con un tono sombrío, un portavoz oficial declaró el caso cerrado, clasificando la desaparición como una fatalidad trágica. Javier Rojas, Elena Morales y Mateo Castillo fueron oficialmente declarados muertos, presuntamente perdidos en la selva. Para un mundo, la historia tenía un final triste pero definitivo. Los equipos de rescate volvieron a casa, los periodistas dejaron de llamar y el silencio del Amazonas fue igualado por el silencio de la burocracia que archivó el caso para las familias de los desaparecidos. Sin embargo, esta conclusión fue una segunda herida, quizás más cruel que la primera. La declaración oficial no les trajo un cierre, sino la sensación de abandono. Vivir sin saber el destino de un ser querido es una forma de tortura psicológica, un duelo perpetuo en el que la esperanza y la desesperación libran una batalla diaria. Repasaban incesantemente las últimas conversaciones, las fotos, los planes, buscando una pista que todos habían ignorado. La teoría de la crecida parecía vacía, una simplificación burda de una realidad que ellos sentían que era mucho más compleja. Estaban atrapados en un laberinto de incertidumbre, atormentados por preguntas que las autoridades ya no tenían interés en responder. En medio del dolor paralizante, Sofía Castillo se negó a aceptar el veredicto. Movida por una mezcla de amor fraternal y una intuición terca, transformó su duelo en una cruzada. Las redes sociales se convirtieron en su arma y su santuario. Creó páginas dedicadas al caso, publicando
diariamente fotos de Mateo, Javi y Elena, compartiendo recuerdos y manteniendo viva su historia en la conciencia pública. Organizó campañas de recaudación de fondos para financiar búsquedas privadas y presionó a políticos y diplomáticos. Sofía se convirtió en la cara pública de la búsqueda, una hermana que no se doblegaba ante el silencio. Su voz digital, un grito persistente contra la indiferencia oficial y el olvido del tiempo. Un punto central en la campaña de Sofía era su crítica contundente a lo que ella llamaba una investigación superficial. Argumentaba públicamente que las autoridades se habían aferrado a la teoría de la crecida por conveniencia, ignorando los detalles perturbadores de la última llamada de Mateo y los extraños grabados en los árboles y la sensación de estar siendo observados. Para Sofía, estas no eran divagaciones de un aventurero cansado, sino pistas cruciales que apuntaban a una intervención humana. Acusó a las autoridades de no querer explorar esa posibilidad, quizás para proteger la reputación turística de la región o para evitar conflictos en territorios sensibles. Su insistencia mantenía a una pequeña pero dedicada comunidad en línea, interesada, especulando sobre teorías alternativas. A pesar de los esfuerzos hercúleos de Sofía, los meses siguientes estuvieron marcados por un silencio abrumador. El caso de los mochileros de Yasuní se enfrió, desapareciendo de los titulares y convirtiéndose en una nota a pie de página en foros de misterio sin resolver. Pasaron 6 largos meses. La esperanza, incluso para la resiliente Sofía, comenzó a desgastarse, corroída por el paso del tiempo y la falta de cualquier nueva información. El misterio parecía haber sido sellado para siempre, encerrado en el corazón de la selva. La sensación de desesperanza era total. La historia parecía haber llegado a su fin trágico e inconcluso, pero sin que nadie lo supiera, a miles de kilómetros de distancia, un hombre estaba a punto de enviar su dron al cielo y con ello cambiar el destino de todos. 6 meses después de que el silencio se tragara a los mochileros de Yasuní, la chispa de la verdad no sería encendida por un detective o un equipo de rescate, sino por un hombre cuya única misión era capturar la belleza salvaje para una audiencia en línea. Leo, conocido en el mundo digital como Leo Aventura, era un influencer de viajes de renombre mundial. No era un mero turista, era un explorador de la era moderna, armado con drones de última generación, cámaras de alta definición y un talento innato para transformar paisajes remotos en contenido viral. Su marca se basaba en la promesa de llevar a sus seguidores a lugares a los que nadie más podía ir, de mostrarles las últimas fronteras vírgenes del planeta, y el 12 de abril de 2024, su búsqueda incesante de imágenes espectaculares lo llevó, por pura casualidad, al epicentro de nuestro misterio. El lugar elegido por Leo para las filmaciones de ese día era una meseta rocosa en el corazón más profundo del Parque Nacional Yasuní, un área considerada inaccesible por los mapas oficiales y los equipos de búsqueda, rodeada de desfiladeros vertiginosos y una vegetación tan densa que disuadía cualquier intento de acceso por tierra. La meseta era un fantasma geográfico. Los equipos de rescate, meses antes, habían sobrevolado sus bordes, pero la consideraron una barrera natural infranqueable, un callejón sin salida. Para Leo, sin embargo, esa inaccesibilidad era precisamente lo que la hacía tan atractiva. Con su dron de largo alcance, podía violar sus defensas naturales y capturar una perspectiva que ningún ser humano había presenciado jamás. Estaba cazando lo extraordinario. El dron, un modelo de gama alta con una cámara 4000 estabilizada, se elevó a los cielos como un halcón mecánico. Las primeras imágenes que transmitió eran impresionantes: valles envueltos en niebla, cascadas secretas cayendo de acantilados cubiertos de musgo y el tapiz infinito de las copas de los árboles. Leo pilotaba el aparato con la pericia de un maestro, realizando maniobras suaves a lo largo de las paredes del desfiladero, buscando el ángulo perfecto, la composición que haría destacar su video. Durante casi una hora recopiló imágenes espectaculares de la majestuosidad indiferente de la naturaleza. No había nada que sugiriera la presencia humana. El paisaje parecía tan puro y primordial como en el primer día de la creación. La misión parecía haber sido un éxito puramente estético. El descubrimiento no ocurrió en el calor del momento, sino horas después, en la tranquilidad de su campamento improvisado. Como era su ritual, Leo transfirió los gigabytes de metraje a su portátil, un proceso rutinario de revisión
y catalogación. Examinaba el material a velocidad acelerada, buscando secuencias dinámicas, los clips de oro que formarían la columna vertebral de su próximo video. Pasó por docenas de panorámicas deslumbrantes, el verde y el marrón mezclándose en un borrón. Hipnótico. Sus ojos, entrenados para detectar movimiento y color, estaban relajados. Fue entonces cuando, en una fracción de segundo, su cerebro registró una anomalía, una disonancia visual tan sutil que casi la ignoró. Detuvo la reproducción, retrocedió unos segundos, allí estaba, en un rápido barrido a lo largo de la cara de un acantilado. Algo andaba mal. No era el color, ni el movimiento, era la forma. En medio de las curvas orgánicas y las líneas caóticas de la roca y la vegetación, había una serie de líneas rectas y ángulos perfectos. Eran casi imperceptibles, diseñados para mezclarse con el entorno, pero para un ojo entrenado, eran tan llamativos como un rascacielos en medio de la selva. La curiosidad de Leo se agudizó. Aquello no era una formación rocosa natural. Aquello había sido hecho por el hombre. Sintió la adrenalina que todo explorador siente en el umbral de un descubrimiento. Con el corazón empezando a acelerarse, aplicó el zoom digital a la imagen. La resolución de la cámara 4000 mantuvo la nitidez. Lo que emergió de la pared del desfiladero fue sorprendente. No era una ruina antigua, sino una estructura funcional y elaborada. Había una gran lona de color tierra extendida sobre un armazón de madera, creando un refugio espacioso. Al lado, estructuras más pequeñas parecían ser áreas de almacenamiento o de trabajo, pero el detalle más impactante era el brillo metálico de un panel solar rudimentario, inclinado para capturar el sol del mediodía. Aquilo era un campamento sofisticado, hábilmente camuflado y claramente ocupado, en un lugar que debería estar completamente desprovisto de vida humana. La mente de Leo saltó inmediatamente a las únicas explicaciones lógicas que conocía para tal presencia clandestina en el Amazonas: mineros ilegales que destruyen la selva en busca de oro, o una posibilidad más siniestra, un laboratorio de procesamiento de drogas, o un escondite de traficantes. Se sabía que ambas actividades operaban en áreas remotas para evitar ser detectadas. No tenía forma de saber la verdad, pero la naturaleza secreta y la ingeniosidad del campamento lo convencieron de que se había topado con algo peligroso y, más importante para su carrera, con algo extremadamente sensacionalista. Se dio cuenta de que no solo tenía un video de viaje, tenía una primicia. Movido por un instinto de creador de contenido, Leo editó rápidamente un clip corto e impactante. Centrándose en el zoom dramático que revelaba el campamento Coulton, añadió una música de suspense y creó una leyenda deliberadamente provocadora. Campamento secreto descubierto en el corazón prohibido del Amazonas. ¿Qué están escondiendo? Sabía que la ambigüedad y la sugerencia de peligro eran los ingredientes perfectos para la viralidad, sin pensar en las consecuencias o en quién podría estar allí. Publicó el video en todas sus plataformas de redes sociales. Internet, con su hambre insaciable de misterio, hizo el resto. La explosión fue instantánea y abrumadora. En menos de 24 horas, el video acumuló millones de visualizaciones. El algoritmo lo impulsó a la cima de las listas de tendencias en docenas de países. Canales de noticias, foros de misterio y detectives de sillón de todo el mundo comenzaron a analizar las imágenes. Photograph Mau a Photograph Mau. Las teorías corrían libres, desde las más plausibles, como las de Leo, hasta las más fantásticas, involucrando cultos, espías o incluso civilizaciones perdidas. El clip del dron se convirtió en un fenómeno cultural, un rompecabezas digital que el mundo entero intentaba resolver. El misterioso campamento era el tema del momento. Inevitablemente, el video llegó a los rincones de internet donde la memoria de los mochileros de Yasuní todavía se guardaba celosamente. En un foro en línea dedicado a casos archivados, un miembro publicó el enlace con la simple pregunta: ¿alguna posibilidad de que esto esté relacionado? Al principio, la conexión parecía tenue. El campamento parecía demasiado elaborado para ser el de 3 mochileros perdidos. Sin embargo, la ubicación en el corazón del Yasuní era una coincidencia demasiado grande para ser ignorada. El video, que comenzó como una pieza de contenido de aventura, estaba a punto de colisionar con una tragedia real de una manera
que nadie podría haber previsto. A cientos de kilómetros de distancia, Sofía Castillo continuaba su rutina melancólica. 6 meses de pistas falsas y callejones sin salida habían templado su esperanza con una capa protectora de escepticismo. Todavía administraba sus páginas, pero la energía febril del principio había dado paso a una vigilia sombría. Fue entonces cuando llegó un mensaje privado, que contenía el enlace al video de Leon. El remitente era un seguidor anónimo que acompañaba su lucha. «Deberías ver esto», decía el mensaje, con un suspiro de cansancio, esperando otra teoría infundada. Sofía hizo clic. Vio las imágenes familiares de la selva amazónica, cada escena una puñalada en su corazón. La belleza del lugar que se había llevado a su hermano era una cruel ironía. Entonces, la cámara reveló el campamento. Se inclinó más cerca de la pantalla, intrigada como millones de otras personas. Parecía un escondite de criminales, como sugería el narrador. No parecía tener nada que ver con Mateo. Estaba a punto de cerrar la ventana, de descartarlo como irrelevante, cuando el dron hizo un último sobrevuelo, capturando el campamento desde un ángulo diferente, y fue en ese momento que lo vio a Nora. Era el foco principal de la escena, solo un detalle periférico. Entre 2 árboles, una cuerda estaba tensada, funcionando como un tendedero improvisado. Colgado en ella, una única prenda de vestir, y al lado, algo más, una salpicadura de color vibrante contra el fondo monocromático de la selva, una mancha de amarillo brillante. El corazón de Sofía se detuvo por un latido, y luego comenzó a martillar violentamente contra sus costillas. L.M. Rillo era un amarillo muy específico, un tono que conocía tan bien como el color de sus propios ojos. Con manos temblorosas pausó el video. La calidad de la imagen era buena, pero el objeto estaba distante. Usó la función de zoom de su ordenador, llevando la imagen a su límite, aunque los píxeles comenzaran a distorsionarse. La forma se volvió más clara. Era una mochila de trekking, y no era una mochila cualquiera. Era una mochila amarilla de una edición limitada de una marca española, con un patrón de costura distintivo en él, asa superior en el aire se escapó de sus pulmones. Era la mochila que le había regalado a Mateo en su último cumpleaños. El shock fue una ola física que la recorrió, una mezcla vertiginosa de incredulidad, terror y una esperanza tan abrumadora que dolía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza, eran de reconocimiento. Después de 6 meses de oscuridad absoluta, de teorías vacías y de un silencio ensordecedor, estaba mirando una prueba concreta, innegable e irrefutable de que su hermano, o al menos sus pertenencias, habían estado en ese campamento. El mundo entero estaba viendo un misterio, pero Sofía estaba viendo una respuesta. Actuó con una claridad que solo el shock puede proporcionar. Tomó docenas de capturas de pantalla, rodeando la mochila amarilla con un marcador digital rojo. Encontró la foto del día en que le dio el regalo a Mateo, colocando las 2 imágenes una al lado de la otra. La coincidencia era perfecta. La prueba era incontestable. Ya no necesitaba convencer a nadie con teorías o sentimientos. Ahora tenía una evidencia que ningún burócrata o escéptico podría ignorar. El campamento no pertenecía a mineros o traficantes, pertenecía a la historia de su hermano. Inmediatamente comenzó a hacer llamadas. Primero a sus padres, con la voz entre el llanto y la euforia. Después, a los abogados de la familia y a los contactos que había hecho en las embajadas, envió los correos electrónicos con las imágenes adjuntas, el asunto en mayúsculas Proeval, Gividau, caso M o CH y LROS de Yasuní. Esta vez no era una hermana afligida pidiendo ayuda, era la portadora de una revelación, exigiendo acción. La narrativa oficial de la crecida súbita no solo estaba equivocada, era una completa ficción. El video viral de Leo Aventura, creado para el entretenimiento, se había transformado en la llave que reabrió uno de los casos de desaparición más intrigantes de los últimos años. La mochila amarilla de Mateo, un objeto mundano, un regalo de cumpleaños, se convirtió en el faro que atravesó 6 meses de oscuridad. La teoría de la tragedia accidental fue pulverizada en un instante. Una nueva y desconcertante pregunta ocupó su lugar. Si no fueron víctimas de la selva, ¿dónde estaban? ¿Y quién había construido ese campamento sofisticado y oculto en el corazón de la nada? La puerta hacia la verdad había sido derribada. La prueba irrefutable contenida en el video de Leo Aventura forzó una acción que 6 meses de súplicas no lograron. El gobierno ecuatoriano
Bajo la presión de los medios de comunicación mundiales y la evidencia innegable, movilizó a un equipo de fuerzas especiales. Esta no era una misión de búsqueda, sino una operación de infiltración, planeada con la precisión de una maniobra militar. El equipo era una mezcla de soldados de élite, expertos en supervivencia en la selva y, crucialmente, antropólogos del gobierno cuya presencia era una señal de que las autoridades finalmente consideraban la posibilidad de un contacto humano. Fueron transportados en helicóptero al punto más cercano posible y procedieron a pie, moviéndose con cautela y silencio hacia las coordenadas exactas extraídas del video viral. La tensión era palpable. Nadie sabía a qué o a quién encontrarían. Al llegar al perímetro del campamento, lo que vieron desafió todas sus expectativas. No encontraron la brutalidad de un campamento de mineros ni la paranoia de un puesto de traficantes. En cambio, encontraron una pequeña comunidad, un microcosmos de vida que parecía pertenecer a otra. La gente se movía con un propósito silencioso, sus ropas hechas de fibras naturales, sus herramientas una mezcla de piedra y madera. No había agresión en su postura, solo una profunda cautela y desconfianza del mundo exterior. El equipo de rescate se dio cuenta de inmediato de que se había topado con algo mucho más complejo y delicado que un simple cautiverio. No estaban tratando con criminales, sino con un pueblo perdido en él. El momento del contacto fue de una tensión extrema, un encuentro frágil entre dos mundos separados por siglos de historia. Fueron los antropólogos quienes avanzaron primero, usando frases de un dialecto antiguo y casi olvidado, una apuesta lingüística que, afortunadamente, dio resultado. La historia que emergió lentamente, a través de gestos y palabras cuidadosamente elegidas, era extraordinaria. Aquella comunidad estaba formada por los últimos descendientes de una tribu que los historiadores creían extinguida hace más de un siglo. Se habían retirado a las profundidades de la selva para escapar de la violencia y las enfermedades, traídas por los colonizadores, y desde entonces vivían en un estado de aislamiento voluntario absoluto, un secreto transmitido celosamente a través de generaciones. Fue entonces cuando se reveló la verdad final sobre los mochileros. Javier, Elena y Mateo, en su búsqueda de un sendero no documentado, habían violado inadvertidamente el territorio sagrado de esta tribu. Fueron la primera incursión del mundo exterior que la comunidad veía en décadas, temiendo que los extraños trajeran enfermedades que pudieran aniquilarlos o que su presencia revelara su ubicación secreta. La tribu tomó una decisión defensiva. Capturaron a los 3 mochileros. No fue un acto de malicia, sino un acto desesperado de autopreservación. La sensación de estar siendo observado que Mateo había relatado no era paranoia, era la realidad de un pueblo oculto, decidiendo qué hacer con los invasores de su santuario. Y entonces, para el alivio abrumador del equipo de rescate y del mundo que observaba, los 3 mochileros aparecieron. Estaban delgados, sus rostros marcados por la dura prueba, pero estaban innegablemente vivos y físicamente ilesos. La visión de ellos saliendo de una de las cabañas del campamento fue el clímax de 6 meses de angustia. El misterio que había comenzado con un silencio en la radio terminó con la imagen surrealista de 3 ciudadanos del siglo XXI emergiendo de una comunidad de la Edad de Piedra. No eran prisioneros maltratados. Su cautiverio había sido algo mucho más extraño y psicológicamente complejo. Se habían convertido en parte de la comunidad que los había capturado. A lo largo de los meses, el miedo inicial de ambos lados se había transformado en una coexistencia forzada. Los mochileros, al darse cuenta de que la resistencia violenta sería inútil, usaron su inteligencia para sobrevivir. Javi, el biólogo, ayudó a la tribu a purificar su agua y a tratar infecciones con plantas locales. Elena, con su naturaleza tranquila, estableció una comunicación no verbal con las mujeres y los niños. Y Mateo, el carismático contador de historias, usó su encanto para disminuir la desconfianza. Eran invitados forzados, prisioneros a quienes se les dio una relativa libertad dentro de los límites invisibles del territorio de la tribu, pero cuya esperanza de regresar a casa algún día había prácticamente desaparecido. La operación de rescate fue, por lo tanto, una negociación extremadamente delicada. Los antropólogos pasaron días construyendo un puente de confianza, explicando que el mundo exterior
no representaba una amenaza si permanecían protegidos. Aseguraron al líder de la tribu que la liberación de los 3 invitados era la única manera de garantizar que nadie más viniera a buscarlos jamás. Finalmente, se llegó a un acuerdo. En mayo de 2024, Javier, Elena y Mateo se despidieron del pueblo que había sido, al mismo tiempo, sus captores y sus protectores, y embarcaron en el helicóptero que los llevaría de vuelta a la vida que creían haber perdido para siempre. El reencuentro con sus familias fue un momento de emoción pura y abrumadora, transmitido a todo el mundo. En una pista de aterrizaje militar, padres, madres y hermanos que habían pasado por 6 meses de infierno, finalmente pudieron abrazar a sus seres queridos. Las lágrimas de alivio lavaron el dolor de la incertidumbre. Sofía Castillo y Mateo se abrazaron en un silencio que decía más que cualquier palabra. La cruzada de una hermana finalmente terminada con la recompensa más preciosa. Los 3 mochileros estaban de vuelta, marcados para siempre por la experiencia, pero con la oportunidad de empezar de nuevo, de procesar el milagro de su regreso del mundo perdido, en una decisión sin precedentes y aplaudida por activistas de los derechos indígenas de todo el mundo. El gobierno ecuatoriano tomó medidas extraordinarias para proteger a la tribu. La ubicación exacta de la comunidad fue clasificada como secreto de Estado. Una vasta área alrededor de la meseta fue declarada reserva de exclusión total, permanentemente prohibida para cualquier tipo de explotación, turismo o investigación. El gobierno reconoció que la mayor protección que podían ofrecer a ese pueblo era la misma que ellos habían buscado durante siglos: el completo y absoluto aislamiento. El sacrificio involuntario de los mochileros resultó en la salvación de toda una cultura. Una vez recuperados del shock inicial, el trío se vio en el centro de una tormenta mediática global. Ya no eran solo aventureros, eran figuras históricas, embajadores de un mundo olvidado. Cada uno eligió procesar su experiencia y usar su nueva plataforma de una manera única, transformando su trauma en un legado de propósito. Entendieron que su historia no les pertenecía solo a ellos, sino a un mundo, y que cargaban con la responsabilidad de contarla con el respeto y la profundidad que merecía, honrando tanto el misterio como a las personas que los mantuvieron cautivos. Elena Morales, la fotógrafa que temía haber perdido para siempre el trabajo de su vida, había logrado proteger las tarjetas de memoria de su cámara. Las imágenes que capturó tanto de la belleza de la selva como de los retratos íntimos y respetuosos de la vida en la tribu eran de un poder asombroso. Las usó para crear un documental premiado, La mirada silenciosa, que no se centraba en su sufrimiento, sino en la compleja cuestión ética del contacto con pueblos aislados. Su trabajo generó un debate mundial sobre la directriz de no contacto y la necesidad de proteger las últimas culturas autónomas del planeta. Mateo Castillo, el bloguero y contador de historias nato, encontró su catarsis en la escritura. Escribió un libro superventas, Los últimos de Yasuní, que se convirtió en un fenómeno literario. En sus páginas narró la jornada humana de la prueba en el miedo, el aburrimiento, la adaptación y la sorprendente relación que se desarrolló entre captores y cautivos. Su libro no era solo un relato de aventuras, sino una meditación profunda sobre la naturaleza humana, la comunicación y la capacidad de encontrar humanidad en los lugares más inesperados. Le dio al mundo una ventana a la psicología de su supervivencia. Javi Rojas, el científico, fue quizás el más profundamente transformado por la experiencia, el encuentro con un pueblo que vivía en perfecta armonía con un ecosistema que él solo conocía a través de libros. Cambió su perspectiva sobre la ciencia, regresó a la academia pero con una nueva misión. Dedicó el resto de su carrera al desarrollo de metodologías de investigación no invasivas, usando tecnología satelital y drones para estudiar ecosistemas y poblaciones sensibles sin interferir jamás en su entorno. Se convirtió en un pionero de la investigación ética, garantizando que futuros exploradores pudieran aprender sobre él mundo sin arriesgarse a destruirlo. El caso de los mochileros de Yasuní trascendió la categoría de un misterio de desaparición para convertirse en una parábola del siglo XXI. Nos recordó que en una era de GPS y vigilancia por satélite, el mundo todavía guarda secretos profundos. El viaje de Javier, Elena y Mateo, que comenzó con la ambición de mapear lo desconocido, terminó con una lección mucho más importante
que algunas partes del mapa deben dejarse en blanco, no por ignorancia sino por respeto. Ansu Aventura se convirtió en un poderoso testimonio de la necesidad de proteger el misterio y de honrar el derecho a permanecer desconocido. El increíble viaje de Javi, Elena y Mateo nos deja con preguntas profundas. ¿Actuó correctamente la tribu al capturarlos para protegerse? ¿Y el gobierno, al declarar la zona un secreto de Estado, tomó la mejor decisión para el futuro de ese pueblo? Nos encantaría saber tu opinión. Deja tus pensamientos en los comentarios de abajo. Iniciemos una conversación sobre este fascinante caso. Si historias como esta, que revelan los misterios más profundos de nuestro mundo, son importantes para ti, muestra tu apoyo. Dale me gusta a este video si crees que estas narrativas necesitan ser contadas. Suscríbete a nuestro canal y comparte esta historia con alguien que también sea un apasionado de las investigaciones reales.